Bueno, hoy es ya la última conferencia, es un doblete donde van a intervenir los doctores Gaete Jurado y Escobar Camacho, ¿no? En el primer caso, don Manuel Gaete, que hablará sobre el flamenco en la poesía de Ricardo Molina. Es decir, Ricardo Molina no podemos olvidar que era un gran conocedor del flamenco, por lo tanto él va a adentrarse como poeta también que es, y además como catedrático de literatura en los entresijos de los escritos de Ricardo Molina para exponer esta vía flamenca en su propia mismidad, ¿no? Como gran conocedor de cántico y aplicándolo a su poesía, ¿no? Y en la segunda de las intervenciones del doctor Escobar Camacho, que es fundamentalmente relativa a las plazas cordobesas en la obra de Ricardo Molina Tenor. Creo que con esto se completa ese cierre que ha venido acompañando a esa magnífica exposición que se ha realizado y ha tenido lugar y se clausuró el día de ayer. Se clausuró el viernes en la obra social de Cajasol, aquí en Córdoba, y que ha estado durante 15 días y ha podido ser visitada por todos los cordobeses, puesto que ha intervenido tanto en los textos como en la propia obra pictórica o escultórica todos los académicos de la sesión. En el caso de Bellas Artes, ellos, y en el caso de otras sesiones, pues bueno, las plumas de otros académicos en torno a la configuración de un excelentísimo, yo digo que excelentísimo catálogo, el que ha aparecido, que se ha hecho, cuidado, ha tenido ha estado al cuidado del coordinador general, que es Miguel Carlos Clemenson Cerezo, y la exposición estuvo comisariada por don Juan Hidalgo del Moral. ¿Qué balance podemos hacer de la conferencia? El balance, tanto por las referencias que tenemos, ha sido una exposición muy visitada, y por las conferencias, pues, de una altura significativa y como corresponde a los intervenientes realmente importantes que fueron el otro día estuvimos oyendo al doctor Moreno Llora y al doctor Cruz Casado, y hoy pues lo hacemos con otros dos excelentes doctores y académicos como son el señor Gaete Jurado y el señor Escobar Camacho. Pues Ricardo Molina escribió en el año 62 pues, un libro sobre las plazas de Córdoba. Entonces pues lo que vamos a intentar hacer es un recorrido a través de esas plazas, pero no tratándolas aisladamente, sino intentando hacer un estudio, podríamos decir, de tipo histórico, desde su origen de esas plazas, cómo van evolucionando hasta el momento actual. Es decir, basándonos en la pluma de él, pues trataremos de hacer un recorrido histórico para allá. ¿Qué resumen haría José Manuel de esas 4 conferencias de cántico? Pues mira, yo creo que son aportaciones a aspectos concretos de Ricardo Molina, un flamenco, el otro día estuvimos viendo también la cuestión de vino, ¿no? Muy interesante, y que de alguna forma pues logran, podemos decir, completar más la visión que se tenía de él. Con el magnífico libro que hizo en su día, pues José María hizo un libro, una biografía estupenda de él, pues con esto pues iremos completando poco a poco la visión de Ricardo Molina. ¿Qué radiografía podríamos hacer ya después de estas 3 conferencias a falta de esta? Pues la radiografía de referencia yo creo que han sido aceptables, exceptuándolo quizás ha faltado un poquito de difusión para el comienzo, pero luego, como ha tenido también, podríamos decir, la envoltura de la exposición, pues yo creo que ha sido un digno acontecimiento, digno evento para celebrar este centenario de Ricardo Molina, un poeta que, si no llega a ser por su temprana muerte, pues yo creo que hubiera liderado el grupo cántico. Bueno, pues hoy turno para el doctor don Manuel Gaete, última conferencia de estas 4 conferencias de homenaje a cántico. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Vamos a hablar de 2 temas muy diferentes. Primero hablará José Manuel Escobar sobre las plazas de Córdoba
Vistas por Ricardo Molina. Un paseo geográfico histórico desde el punto de vista de Ricardo, que bueno, era un hombre que escribía mucho sobre casi todo, porque él se veía obligado a escribir un artículo diario porque tenía que comer. Sabes que tardó muchísimo tiempo en sacar las oposiciones de instituto y bueno, él tenía que compensar un poco el poco dinero que ganaba con artículos casi diarios en el periódico. Concretamente yo hablaré de las canciones flamencas de Ricardo Molina. Ricardo Molina tiene una vis flamenca muy importante, que es debido a su amistad con Antonio Mairena, porque mantuvo durante muchísimo tiempo y era prácticamente una adoración entre ambos, ¿no? Pero concretamente no voy a hablar del ensayo sobre el flamenco. Ricardo tiene 3 libros fundamentales, considerados por los críticos irregularmente. No todos los críticos están de acuerdo en que la obra de Ricardo sobre el flamenco sea lo mejor. No se puede considerar, digamos, un flamencólogo al estilo de Agustín Gómez, por ejemplo, ¿no? U otros flamencólogos de talla, ¿no? Era un hombre más bien que se movía en el terreno de lo subjetivo y de lo que aprendía de aquí y de allí. Un poco esnovista, pero realmente no tenía una cualificación científica importante. Sin embargo, él escribió mucho porque era muy interesado. Pero yo no voy a hablar de esos temas, voy a hablar de los poemas flamencos, o sea, aquellas canciones que Ricardo Molina le dedica muy concretamente al flamenco o a personajes del flamenco. Así, por ejemplo, en total diría 12 canciones, pero realmente a su obra completa pasaron 9 porque él en la selección decidió que estas últimas no debían entrar. Sin embargo, existen. José María de la Torre, que es un gran experto en el tema, las tiene todas ya seleccionadas y clasificadas. Básicamente, de las 9 canciones flamencas que voy a tratar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, 4 están dedicadas a Antonio Mairena, otra está dedicada a la sarneta, a otros cantadores de la época y en general al cantador, a lo que significaba el cantador. Una dedicada al vino y otra dedicada a las tabernas. En fin, es un poco el mundo del flamenco desde diversos puntos de vista, donde bueno, pues él manifiesta toda su intensidad poética. No es que sea de lo mejor de Ricardo Molina, tenemos Elegías de Sando, por ejemplo, Elegía Media de Zaera, que es infinitamente mejor, pero bueno, da significado también de una parcela o de un factor importante en la obra de Ricardo Molina.